la política que no está en la comunicación no existe. Punto. Está fuera. Y eso significa, bueno, parte con la televisión, parte con la radio, ¿verdad? Pero la radio todavía es un rol menor. Parte con la televisión, sigue con Internet. Con Internet comienza la autocomunicación, es decir, con la posibilidad de interacción comunicativa, con Facebook, con Twitter, con todo lo que conocemos. Es decir, el mundo de la comunicación se establece como el terreno donde se realiza la política. Y el terreno donde se realiza la política es la disputa por ganar las mentes de las personas. Y la gente finalmente apoya a quienes percibe que son, como decía Ernesto, parecidos a ellos. O sea, que los comprenden, que tienen algo que ver con ellos, que representan algo para ellos, que se empatan con ellos. Y este es un fenómeno mundial. Y en este fenómeno, ¿qué sucede? Suceden cosas que a mí no me gusta, o sea, a mi generación esto no me gusta nada. Estamos acostumbrados a otra forma de hacer política. Sucede que como la política se realiza en los medios se acorta el mensaje. Entonces los partidos políticos, ¿qué eran cuando nosotros éramos jóvenes? Los partidos políticos eran escuelas. Se iba al partido político, había asamblea en el partido político, había sociabilidad en el partido político, nos casábamos con las compañeras o camaradas o correligionarios. En el partido político seleccionaba los cuadros del Estado. Cuando estaba en el gobierno, seleccionaba los cuadros en general de la política. Bueno, y eso, hoy día los partidos políticos no son eso, ¿cierto? Porque hoy día la imagen es muy fuerte. Entonces el viejo orador, el orador que transmitía cosas, transmitía conocimiento, enseñanza, hoy día es la cuña en la tele, la frase. Y el partido vive con dificultades estos cambios. El partido político, tal como lo conocimos, tanto en la primera democracia del siglo XIX como en la democracia de masas del siglo XX. Hoy día la democracia pasó a ser una democracia de la opinión pública, lo que se llama una doxocracia. Y entonces se gobierna con la imagen, con la cuña, con la frase, con el gesto. Y en esa forma en que se desarrolla la política, tiene muy poco espacio los partidos con sus ritos de la sociedad industrial, cuando jugaban plenamente su papel. Entonces esto no es culpa, ¿no? Está cambiando esto brutalmente y tenemos que ver cómo entra el galope, como dice Jacques Julliard, cómo entra el galope desbocado de la opinión pública en la democracia representativa. Eso no está resuelto. Cómo entra el galope desbocado de la opinión pública, porque Internet es todo. Es una gran posibilidad de participación, de expresión, de democracia continua, y también es una cloaca, ¿cierto? Donde existe el insulto, y la política se transforma en la política del escándalo. Y el escándalo es la política, y la política es el escándalo, y no se trata de ganarle al adversario, sino de destruir al adversario. Y entonces se pierden, se ponen en juego elementos centrales de la democracia. Bueno, ¿por qué cuento este cuento? Porque cuando veamos los problemas que estamos analizando, lo que pasa en Chile es lo que está pasando en el mundo. Y en América Latina esto pasa con democracias representativas más frágiles que las democracias representativas de los países desarrollados, que tienen una base más sólida desde el punto de vista no solo de las instituciones, sino desde el punto de vista también de la situación económica. Es distinto un país con $5.000 per cápita, 15.000 como estamos nosotros,
a las crisis que viven hoy día los europeos, y los europeos creen que están en el fin del mundo y tienen $35.000 por cada. O sea, son de otro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que de las 3 preguntas que realiza Ernesto, yo creo que la pregunta central es, en este cuadro, la segunda, la del liderazgo. Es esa la pregunta central, porque fíjense ustedes, los programas, se cumple el programa. Michelle Bachelet cumplió el programa, sí, cumplió el programa, desarrolló lo que tenía que desarrollar, lo que más se acomodaba a esta etapa, lo que era la demanda más fuerte también de esta etapa, que era la protección social, ¿no es cierto? La protección social. Ya la República había dado pasos muy importantes, las libertades en general habían avanzado, todavía con problemas en el sistema político, etc. La economía estaba encauzada, teníamos una línea, afortunadamente, que era la línea del superávit estructural, la línea de contracíclica que hoy día toda América Latina está tratando de implementar. Y nosotros somos pioneros en esto. Y América Latina se ha podido levantar de la crisis del 2008 gracias a que hay embriones de esta política en otras partes. Bueno, todo eso lo hizo. ¿Qué es lo que importa? Son las ideas fuerzas. ¿Qué es lo que en definitiva importa? Los programas, en verdad, en la política de hoy, importan menos. Los programas no lo leen ni los que lo escriben. No quiero decir con esto que no se requieran ideas o que todo da lo mismo. Por el contrario, se requieren ideas fuerza, se requiere una orientación, etc. Pero en esta sociedad, en un cambio vertiginoso, ya no pueden existir los viejos programas, estos programas que hacíamos nosotros, largos, detallados, donde se pensaba, no, porque la crisis, como lo dijo Ernesto, fue imprevisible. Él lo llama serendipity, me acordé en clase de sociología, pero está bueno, es una visión un poco ampliada de serendipity, pero digamos una licencia metodológica muy admisible. Pero en todo caso fue una crisis que no, pero crisis hay. Oye, en el periodo entre Frey y Lago vivimos una crisis. Al principio del gobierno de Lago nosotros creíamos que la crisis iba a ser cortita y andábamos todos ganosos porque creíamos que íbamos a ganar el 6% y lo principal era tener una buena delantera, hasta que se le descompuso el rostro a Nicolás Izaguirre a final del año 2000, ¿no es cierto?, cuando vimos que la crisis era mucho más larga y que la economía latinoamericana se iba a caer, y se cayó Argentina, y se cayó Venezuela, y estuvo a punto de caerse Brasil, y si se caía Brasil nos caíamos nosotros. Y tuvimos que cambiar brutalmente la estrategia del gobierno, brutalmente, para poder hacer frente a esta crisis que se prolongaba, sin perder el alma, o sea, sin perder esa orientación, esa idea fuerza, que vienen desde él, que es cambio con igualdad, cambio con equidad, y vamos aumentando en eso. Y ahí hay una continuidad muy fuerte. Entonces se genera esa situación, y yo quería provocar estas dos prolongaciones, digamos, que me parecen importantes, la del mundo y la de la historia hacia atrás, hacia los gobiernos de la concertación como un conjunto. Ahora, por eso que tomo lo del liderazgo como eje. ¿Por qué? Porque en los contenidos Michelle Bachelet siguió haciendo lo que empezó a hacer desde un principio. Claro, al principio nadie daba pelota a eso, que se estaba cumpliendo un programa y que se avanzaba en la concertación social, en la protección social. Los conflictos sociales sí aumentaron, pero nada dramático. Chile es un país con un bajo nivel de conflictos sociales, no nos contemos historia.
aumentaron un poco, pero no creo que sea muy determinante. Entonces, el problema, ¿dónde está? Yo creo que es una combinación de dos cosas. ¿Qué es lo que se hizo muy bien en el gobierno de Michelle Bachelet? El liderazgo de Michelle Bachelet. Eso es lo que se hizo muy bien. Si no es que el gobierno era tan malo al principio y tan bueno al final. Yo creo que no era ni tan malo al principio ni tan bueno al final. Digamos, es un continuo mucho mayor. Lo que hay es una capacidad muy fuerte para, en el momento en que se produce un serendipity, como diría Ernesto, tremendo, y salimos del serendipity malo, porque el serendipity malo fue el Transantiago. El Transantiago fue como serendipity, no al peor. No me imagino otro serendipity de esa magnitud. Y no estoy hablando del significado de Transantiago, sí. Yo creo que el Transantiago se va a inscribir bien en la historia con el tiempo, pero el costo del Transantiago fue terrible. Y no hablo de los problemas técnicos. Yo creo que el error del Transantiago compartido entre los dos gobiernos, entre diseño, aplicación y toda esa discusión me parece absurda. El tema fue sociopolítico. Si tú no puedes transformar todo el transporte público de una ciudad de millones de personas de un día para otro, eso era imposible. Incluso si hubiera funcionado los GPS y todas las cosas que no funcionaron, eso era imposible. Y por lo tanto tendríamos que haber hecho lo que siempre hicimos en la concertación, y espero que sigamos haciendo: hacer reformas graduales. Eso es la concertación. Ese es el éxito político de la concertación. Reformas profundas, tenaces y graduales. Así se hizo la reforma de la justicia. La reforma procesal penal se empezó con una prueba. Así se hizo la reforma de la salud, tema de las garantías, con algún número de enfermedades, y después vamos ampliando, vamos viendo cuáles son las fuerzas que se tienen, y ahí se va montando. Y de repente hicimos el asalto al Palacio de Invierno, y así nos fue. Entonces, la previsional, en fin, todas las reformas las hemos hecho así. El camino de reforma que ha sido la concertación, porque eso es la concertación, un camino de reforma, y eso es lo que América Latina mira con mucha fuerza la experiencia de la concertación. Este camino de la reforma generada se hizo gradualmente. Bueno, tuvimos ese serendipity mal, terrible, y yo creo que eso pesa mucho en toda tu primera tesis. O sea, en la tesis de que al gobierno no le iba bien. No le iba bien por los pingüinos. Los pingüinos se acabaron más rápido de lo que muchos sociólogos empezaron a contarse historias. Siempre aparece algo que se cuenta una historia, algo de el comienzo, de no sé qué cosa. No, la verdad. Los pingüinos se acabaron. Y así, los otros temas. Y los temas de la corrupción, si ya los habíamos vivido antes y todo, y después las cosas van quedando en su justo término. Lo de ferrocarriles y todas estas cosas van poniéndose en su lugar una vez que opera justicia, que se ve qué pasó. Entonces yo diría que aquí hay dos temas fundamentales. Primero, la enorme capacidad de Michelle Bachelet, que es una persona, por decirlo así, que asumió la presidencia teniendo detrás este fenómeno sociológico que ahora lo podemos ver, pero que en ese tiempo lo vivíamos nomás. Y que naturalmente ella, su aprendizaje de gobierno, de presidenta, lo hizo en la presidencia.